Bueno, ¿me confirman si se ve la diapositiva? Sí, se aprecia. Me avisan si hay algún corte, porque donde estoy ahorita la señal no es tan buena. Pero en fin, vamos a avanzar. Ok, entonces, ahora sí vamos a entrar a lo que es modelos constitutivos y algunos aspectos conceptuales. Las estructuras que nosotros, digamos, analizamos en términos generales, están asociados a problemas de corte de taludes o a un análisis de estabilidad en el caso de un muro donde hay, digamos, las fuerzas actuantes que se le denomina empuje, hay unas fuerzas resistentes en el pie, que es el empuje pasivo. En cortes, acá la intención es encontrar cuál es la superficie de falla, digamos, más crítica. Después, en problemas de presas, ahí tenemos varias cosas a analizar, ¿no? Uno es la infiltración, el otro es la capacidad portante de la cimentación, problemas de taludes, ¿no? Y así, ¿no? Igual en fundaciones sometidas a cargas vibrantes o muros, con muros anclados, ¿no? O tabletacas, ¿no? O también sometidos a cargas, digamos. En todo esto, nosotros generalmente sabemos que existe, existe ya formulación, ¿no? Sin embargo, las ecuaciones que nosotros comúnmente utilizamos no consideran, por ejemplo, el- el- la pérdida de rigidez del material, no se considera etapas constructivas, no hay ese tipo de análisis. Entonces ahí surge la técnica de elementos finitos que puede hacer ese análisis a través de análisis incrementales. También existe otra cosa a considerar al material. El material en realidad no se va a comportar elásticamente. El material se puede comportar de una forma no elástica. Puede haber pérdida de rigidez. Entonces, es ahí en donde nosotros eh, tenemos que tener en cuenta lo que es los modelos constitutivos. Siempre, para definir un modelo constitutivo, tenemos que conocer cuál es el estado de esfuerzos. Y nosotros, en términos generales, consideramos los estados de esfuerzos tridimensionales. ¿Ok? Y aquí, digamos, a una cierta posición de este talud, evaluamos cuál es el estado de esfuerzos y ahí se generan estas fuerzas en un sistema de coordenadas, digamos, todas que forman 90 grados entre ellas, ¿no? Es una forma, digamos, práctica de evaluar un problema en 3 dimensiones. Y para cada eje existen, digamos, un cierto sentido y ciertas fuerzas. Por ejemplo, actuar fuerzas de corte, ¿no? Que son estas, digamos, horizontales, ¿no? Estas dos horizontales, y un esfuerzo o fuerza normal. Esto mismo se va a replicar en los otros planos. ¿Ok? Entonces, esa expresión, ¿no?, visual se puede también plasmar en un arreglo matricial, porque cuando se trabaja con elementos finitos, ya tenemos que trabajar con arreglos matriciales. En realidad, nosotros, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos o cómo estimamos estas fuerzas? Analizando siempre un volumen de análisis, ¿no? Entonces, esto de alguna forma es una visión bidimensional y aquí sería una visión tridimensional. Entonces, al final vamos a llegar, digamos, a esta expresión. Acá se puede observar de que, miren, acá el sentido de las fuerzas en esta figura está asociado, digamos, al plano de referencia, o sea, coinciden. Ya, esta es una forma de trabajo
en mecánica de sólidos, ¿no? Por decir así, la atracción está alineada en el mismo sentido que el eje X. Entonces la atracción sería positiva en caso de mecánica de sólidos. En caso de mecánica de suelos, la atracción es negativa y la compresión es positiva. Entonces, ¿qué habrá pasado en alguna parte de estas resoluciones que obtuvieron esa convención de signos? Pero bueno, es importante que ustedes sepan diferenciar eso cuando tomen libros de elementos finitos asociados a estructuras o tomen libros de elementos finitos asociados a geotecnia, ¿ya? Esta, por ejemplo, esto yo lo saqué del POTS, ¿no? Y esto lo he sacado de un libro de elasticidad, ¿no? Para notar que hay símbolos diferentes. Una primera hipótesis o definición de trabajo, estamos hablando siempre en el rango 2D. Entonces, aquí, por ejemplo, esto ya les había explicado en una clase anterior como parte de un problema. Por ejemplo, aquí se tiene un cuadrado de análisis, ¿no? Es un cuadrado unitario de análisis, y en cada eje tiene sus esfuerzos, el esfuerzo en X y el esfuerzo de corte XY, el esfuerzo en Y y el esfuerzo de corte, el tau XY, ¿no? Entonces, internamente en esta figura, yo puedo conocer los estados de esfuerzos a diferentes ángulos, ¿no? Asumiendo de que yo imaginariamente rote o genere un estado de esfuerzos interno. Entonces, las ecuaciones que me permiten encontrar ese estado de esfuerzos, dado un estado de esfuerzos inicial, como el que aparece acá, yo puedo encontrar cuál es el estado de esfuerzos a un cierto ángulo. Y estas son las ecuaciones, ¿ya? La deducción es simple, lo explicamos creo que la clase anterior, en ese solucionario del examen de prácticas del ciclo pasado. Entonces se llega a esta expresión, ¿no? Entonces, esta es la expresión, ¿no?, que se da en este plano. O sea, en este plano hay un esfuerzo XX, hay un esfuerzo X', Y', y el esfuerzo de corte, ¿no? Sería este de acá. Y también puedo conocer el ángulo. El ángulo, o si giro un ángulo teta, ¿no? Yo puedo conocer la tangente, o si giro un ángulo teta, ¿no? Y yo conozco ya los esfuerzos, yo puedo conocer el ángulo girado, ¿no? Entonces, o es esta expresión o es esta expresión de acá. Aquí viene un tema que hay que tomar en cuenta. ¿Cuándo estos esfuerzos son máximos? ¿Para qué ángulo de inclinación, ¿no?, estos esfuerzos serían máximos? Entonces, la expresión es esta de acá, ¿no? ¿Cuándo es máximo? Cuando los esfuerzos de corte son cero. O sea, cuando este es cero, ahí este valor toma el valor máximo. Y esos valores máximos tienen una denominación, se llaman principales. Y su notación es con número, ¿ya? Entonces, y el ángulo que forma puede ser calculado de esta ecuación, ¿ya? O sea que yo puedo conocer, dado los estados de esfuerzos, digamos, ortogonales o en el eje XY, yo puedo conocer cuál es el ángulo o cuál es el ángulo de inclinación en donde los esfuerzos, o cuál es el plano, o en qué plano está orientado con relación al plano X, en qué ángulo o qué plano
Creo que me había quedado en el círculo de Moore. ¿Me confirman, por favor? Bueno, en todo caso voy a repetir desde esta parte. Entonces, como les decía, conociendo el estado de esfuerzos en los ejes X, Y, ¿no? El valor de los estados de esfuerzos, yo puedo conocer también el valor del estado de esfuerzos en cualquier plano, girado alfa en relación al plano X. Y estas son las expresiones. ¿Ya? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, doctor. Ya. Entonces, y ahí viene, bueno, esto es cuando es máximo, porque los esfuerzos de corte son cero. ¿Ya? Y esta expresión y estas ecuaciones, en realidad están asociadas a lo que nosotros conocemos el círculo de Moore. El círculo de Moore es un estado de esfuerzos. Es el estado, todos estos puntos que conforman este círculo están asociados a esta configuración. Por lo tanto, el círculo de Moore son estados de esfuerzos en diferentes planos. ¿Ya? O sea, acá hay un plano alfa. Si por ejemplo, este estado de esfuerzos, XY, en este círculo de Moore, que es esfuerzo normal y esfuerzo de corte, por ejemplo, este punto que está acá, estaría ubicado acá, y por ejemplo, por decirlo aquí. ¿Por qué? Porque yo conozco un esfuerzo XY, que sería este de acá, y conozco un esfuerzo en X, ¿ya? Conozco un esfuerzo en X, entonces acá conozco el esfuerzo en X. Entonces, esto sería un punto. Y a partir de ese punto yo quiero un ángulo alfa, que en el ciclo de Moore se manifiesta con 2 alfa, entonces puedo conocer el otro estado de esfuerzo. Y si quiero conocer a un ángulo beta, a partir de acá giro 2 veces beta, y la intersección con este plano, partiendo del centro, sería mi estado de esfuerzo. Entonces, el círculo de Moore en realidad está conformado por esta ecuación. Por eso es que cuando nosotros trabajamos con los ensayos triaxiales, ¿cuál es el estado de esfuerzo de un ensayo triaxial? El ensayo triaxial empieza con un esfuerzo primero vertical, horizontal, que antes del ensayo es los esfuerzos confinantes, ¿no? Sigma 1 y sigma 2 o sigma 3. Ese esfuerzo vertical representa 2 puntos en el ciclo de Moore, fácilmente deducibles, como esfuerzos de corte en una muestra. Entonces el esfuerzo de corte sería 0. Entonces estamos en este punto, sería el sigma 3, y en el otro punto sería el sigma 2. Por eso que siempre se traza el círculo de Moore empezando desde 0, ¿no? Este es para mi estado de esfuerzo. Pero ese estado de esfuerzos, ojo, es en la falla. O sea que yo tengo que esperar de que esta muestra aplique toda la carga y colapse. Entonces este esfuerzo 3 no va a cambiar, sería el mismo, y este esfuerzo va a ser el esfuerzo 3, que es inicialmente el de confinamiento, para los dos iguales, más el incremento de esfuerzo. Entonces, acá viene, entonces, toda esta diagonal sería el incremento de esfuerzos. Entonces, de ahí trazo el círculo de Moore. Es por eso que se justifica que el círculo de Moore siempre, digamos, el centro esté a lo largo de este eje de esfuerzos normales. ¿Ok? Bueno, y así, entonces uno puede deducir cualquier tipo de, por ejemplo, este es un clásico círculo de Moore para ensayos triaxiales. Solamente hay esfuerzo 1 y esfuerzo 2. El esfuerzo 1 sería, digamos, en este caso, el esfuerzo 1 lo estoy colocando acá y el esfuerzo 2 acá. Entonces, si esto es mayor que esto, o sea, si el esfuerzo, cualquiera de los esfuerzos, uno, sea cual sea el esfuerzo, pero uno de ellos sea mayor, toma el número 1. Siempre el 1 es el principal mayor. Si en este caso este esfuerzo es mayor, entonces el siguiente, el 2, sería donde empiezo. Y el 1 en la falla sería este punto de acá. Y eso que es igual es el esfuerzo 2, que es el confinante, más el incremento o el esfuerzo desviador. O sea, ahí tengo un círculo de Moore. ¿Ok? Entonces, eso es, digamos, la explicación. Después, para este estado de esfuerzos, siempre se tiene que cumplir el equilibrio. El equilibrio es esto de acá, igual a esto. Y al final,
también de estas mismas expresiones se generan las ecuaciones de equilibrio. Estas son las ecuaciones de equilibrio de un estado de fuerzas, digamos, tridimensional, ¿no? O sea, acá se ve 2D, pero también lo extendemos para una dimensión más. Esto sería el equilibrio de fuerzas en el lado tridimensional. Ahora, la mecánica del continuo es una, digamos, un estudio de un elemento cualquiera deformable, ¿ya? Ojo, el elemento podrá ser solamente sólido, pero se considera que es deformable. ¿Qué quiere decir? De que yo tengo mi elemento inicial, le aplico un estado de esfuerzos cualquiera que no conozco, y eso qué va a pasar, que esta estructura se va a desplazar a una cierta posición y a la vez se va a deformar. Entonces, esto sería la configuración deformada. Para esa configuración deformada se van a generar estas expresiones. ¿Qué son estas expresiones? Las relaciones entre desplazamiento y deformación. Y tienen esta simbología, ¿no? X, Y, y esto es la suma de los dos, pero variando en los ejes ortogonales, ¿no? O sea, esto va a ser el sigma, la derivada de U con derivada de X, esto va a ser la derivada de B o BV con relación a X. Entonces, esto es, digamos, las deformaciones de corte. Estas son deformaciones normales y de corte. Esto es para un eje, y acá se ha expandido para los tres ejes, ¿no? O sea, tridimensional. Entonces, hay que entender este gráfico de acá. Siempre la mecánica del continuo considera que los cuerpos son deformables. ¿Ok? Después hay relaciones de desplazamiento y deformación, pues estas ya son de segundo orden. Esto se utiliza cuando ya estamos trabajando con unas formulaciones, digamos, no lineales, ¿no? Lo anterior es de una formulación lineal, y este es cuando es no lineal. Esto se utiliza en otro tipo de análisis, ¿no? Más, digamos, que en donde la estructura va a tener una deformación de segundo orden, ¿ya? Pero esto no lo vamos a ver, solamente nos quedamos con estas expresiones. Elementos finitos lineal utiliza estas expresiones. Las no linearidades pueden ser de varios tipos. Hay no linealidad geométrica, no linealidad de condiciones de contorno, no linealidad del material, ¿no? Entonces, ese es análisis no lineal, que eso no lo vamos a ver en este curso. Después también, dado que ya hemos establecido la relación de desplazamiento-deformación, también tenemos que establecer en la mecánica del continuo, que es una especialidad, establecemos las relaciones distributivas. Empezamos con la elasticidad. Entonces, significa que este material se va a comportar de forma elástica y va a ser homogéneo. Si eso es así, entonces se cumplen estas expresiones. La deformación en X está asociado a un módulo de rigidez. Como este es deformación normal, entonces este módulo de rigidez va a ser normal. Y las deformaciones de corte van a estar asociadas al módulo de corte. Entonces va a haber esta cierta correlación, ¿no? De acción y reacción, ¿no? Esta deformación normal proviene del módulo normal. Esta relación de corte proviene del módulo de corte, ¿ya? Esto también tenemos que entender eso. Entonces, también, si tenemos esta expresión, ¿ya? Este conjunto de expresiones, también podemos establecer cuáles son los esfuerzos, porque acá están los esfuerzos. Si hacemos una especie de reestructuración de las variables y llegamos a este esfuerzo. Entonces, esta expresión, yo tengo una relación entre los esfuerzos y las deformaciones. Esa correlación entre ellas es el modelo constitutivo, ¿ya? En el caso de elasticidad, en 3D, se tiene que llegar a este arreglo. Aquí están los esfuerzos y aquí están las deformaciones. Vienen de esta expresión. Y esta expresión viene de esta expresión. ¿Ya? Esto es elasticidad pura. Entonces, esta expresión, si le doy forma de acuerdo a esta expresión, voy a tener, bueno, acá no lo he puesto, pero ese es
el principio de las relaciones constructivas. Una relación entre, ojo, incrementos de esfuerzos con incrementos de deformación. Las ecuaciones constructivas están basadas en incrementos, no están basadas en valores, digamos, totales. Eso se tiene que tomar en cuenta. Listo. Y acá hay un resumen. Existe por un lado el equilibrio, que es equilibrio de esfuerzos y de fuerzas, que es la ecuación de equilibrio que hemos visto. Y por otro lado, existen las ecuaciones de compatibilidad, que son las relaciones entre desplazamiento y deformación, que son estas, ¿no? Desplazamiento y deformación. Estamos hablando de un medio continuo. Aquí todavía no hablamos nada de elementos finitos, aunque también ya lo hemos visto en un inicio, ¿no? Entonces, falta algo que une estos dos. Entonces, y se establece una relación entre los esfuerzos y las deformaciones. Y esa deformación es, digamos, en este caso, sería, en el caso más simple, la ecuación de la elasticidad. Esta expresión que está acá es la expresión tridimensional de la elasticidad, ¿no? Y eso viene de acá, ¿no? Y esto viene de aquí, ¿ok? Entonces ya sabemos que las ecuaciones constructivas es lo que unen estos dos campos, ¿no? El campo de equilibrio con el campo de compatibilidad, ¿ok? Existen idealizaciones. Un problema tridimensional es muy complicado de resolver. Más aún todavía cuando no contamos con la herramienta computacional. Entonces, ¿qué hacemos? La configuración tridimensional lo podemos hacer en una configuración bidimensional. Entonces, haciendo de que un extremo sea constante. Cuando hago eso, yo voy a eliminar una variable, ¿ya? Esa técnica se llama plano de esfuerzo. Entonces, problemas tridimensionales pueden ser resueltos a través de una sección bidimensional, asumiendo que lo que ocurre en la sección es constante, digamos, en este sentido perpendicular, ¿no?, a esa sección. O sea, acá hay varias simplificaciones, ¿no? Esto obedece a estas simplificaciones y también obedece a estas simplificaciones. Una vez dicho eso, ya se tiene una relación constitutiva en el plano de esfuerzos, es la que nosotros trabajamos. Después también podemos ver los ejemplos axisimétricos. Por ejemplo, un problema de un pilote se puede resolver con axisimetría. ¿Por qué? Porque tiene un eje de revolución donde todo es constante, ¿no? Y también, por ejemplo, yo puedo hacer una simulación de un triaxial en un problema axisimétrico, ¿no? Entonces, estas son las relaciones de compatibilidad, ¿no? Entonces, la deformación radial es menos la derivada de la deformación, digamos, en X, ¿no? Este es horizontal y vertical con relación al radio. Y aquí con relación al otro eje, ¿no? Entonces, y ahí se tienen estas expresiones. Ya, ese es este ejemplo de simetría. Las relaciones constitutivas en realidad, es una relación matemática, ¿ya? Entre las deformaciones, entre los esfuerzos o tensiones y las deformaciones. Estas relaciones constitutivas, en realidad, es un ajuste de curvas, porque la intención es que se encuentre esta correlación entre esfuerzos y deformaciones, ¿ya? Y este ajuste de curvas tiene que ser un ajuste de curvas, digamos, que me consiga representar el comportamiento esfuerzo-deformación real, ¿ya? Entonces, ahí se distinguen dos formas. Una que es la menos complicada, que es una relación de esfuerzo-deformación lineal, ¿no? Sería el elástico, pero también puede ser no lineal. Pero ¿cuál es la principal característica? Que estas deformaciones regresan a su punto inicial, ¿no? Esa es la elasticidad. Y la no elasticidad es cuando pasa a un punto y cuando le quito la carga, regresa y hay un diferencial de posiciones, ¿no? Eso sería la condición no elástica, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta en relación a eso, entre la diferencia entre la elasticidad lineal y elasticidad no lineal. Quizás eso puede llevar a una confusión cuando
A veces pensamos que todo lo que es no lineal, eh, digamos, es plástico, ¿no? Un comportamiento elástico también puede ser no lineal, pero ¿cuál es la principal característica? Que al quitar la carga regresa a su posición inicial. Esa es la elasticidad. La no elasticidad también puede ser, puede ser un comportamiento también lineal, pero cuando le quito la carga regresa a una posición diferente a la anterior, ¿no? Esa es la principal característica de la no elasticidad. ¿Ya? Los esfuerzos en el suelo, ¿sí? Por favor, ¿pueden hacer las preguntas? A veces Profesor, no veo los... ¿Sí? profesor, buenas noches, ¿me escucha? Claro, 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 Noelia. Yo tengo una consulta. Usted recalcó que se trata eh, em, de diferenciales de deformación y de esfuerzo. Exacto. Mencionó, es como incrementos, perdón, incrementos. Eso nos puede enfatizar Esta porque expresión. Esta expresión. ¿Te refieres a esta expresión, Noelia? sí, pero también quiero en el caso, en un caso práctico, es decir, lo que va a contabilizar o lo que nos ayuda esta metodología, el entender el tema de relaciones constitutivas, usted indica que es incremento, para incremento, me ayuda cuando se trata de incremento de esfuerzo, más no de incrementos de esfuerzos iniciales. ¿Cómo puedo entender eso? A ver, un ratito voy a colocar mi pizarrita para explicarlo, ¿no? Me dan un momentito. Un momentito, por favor. A ver, sobre esa hoja nomás voy a escribir, ¿ya? A ver. Las relaciones constitutivas se dan con esta expresión, ¿no? El incremento de esfuerzos va a ser igual a la relación constitutiva, que en este caso lo voy a llamar de, por el incremento de deformación. Esto que está acá es, o sea, cuando voy a deducir estas dos expresiones, estas tienen que estar dadas como incremento. ¿Por qué como incremento? Porque elementos finitos es una técnica incremental. ¿Cuál es la ecuación de elementos finitos? Ustedes saben que es fuerza es igual a matriz de rigidez, perdón, es el vector fuerza, matriz de rigidez, por mi vector de desplazamientos. Esto es la ley de Hooke, ¿no? La ley, y una cosa curiosa, ¿no? Lo que se cumple en elasticidad, se cumple en elementos finitos también, por la deducción. Esta es la expresión general, ¿no? Que uno siempre ha visto en los libros, pero en realidad, como esta es una técnica incremental y viene es, digamos que la madre, o sea, hay que entender primero esta ecuación. Entonces, cuando introducimos este concepto de incrementos de esfuerzos, es igual al incremento de deformación multiplicado por una matriz, y esa matriz se le llama relación positiva, significa que esta expresión no es tanto como está aquí, sino que sería incremento de fuerzas sería igual a la matriz de rigidez por incrementos de deformación. Esto sería la ecuación, digamos, de elementos finitos. Esta ecuación, esta es una matriz, nosotros hemos visto ya eso en la clase pasada, y este es un incremento de deformación, y este es, digamos, las fuerzas que actúan. Por ejemplo, en un problema cualquiera, vamos a poner acá un problema, tengo un elemento, y aquí tengo una fuerza 1, y aquí tengo una fuerza 2. Cuando ustedes, por ejemplo, utilizan un programa este, cualquiera, ¿no? Flag, ustedes le van a indicar cuáles son las fuerzas actuantes. Ustedes simplemente ponen el valor. El programa internamente, ¿qué es lo que hace? A esta fuerza lo va a dividir entre un número que esto va a ser como va a ser como un número, un número incremental. O sea, por ejemplo, lo puede dividir en 250 veces,
si aquí tengo una fuerza de 250, por lo tanto, esto sería una fuerza incremental de 1. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Como esta es la ecuación general, pero cuando uno trabaja con incrementos, aquí le va a colocar, digamos, en vez de colocar 250, ¿no? Imaginariamente acá va a haber un vector de 1, por acá 0, ¿no? Por acá aparece 1, algo así, ¿no? Como todos los vectores. Y aquí va a ser la matriz de rigidez, que ya sabemos tiene una forma, y esta es la incógnita. Entonces aquí va a ser, lo que aquí va a calcular es un valor, por ejemplo, Q1, Q2, que son las deformaciones en cada nudo, y Qn, ¿no? Por decirlo así. ¿Ya? Esto se resuelve porque esto es número conocido, y yo puedo resolver un sistema de ecuaciones. ¿Y ahí qué cosa voy a tener? Voy a tener este valor de Q, por ejemplo, esto 1, ¿no? El 2 y el 3. Pero esto, ¿a qué le corresponde? Le corresponde a una fuerza de 1. Entonces yo voy a tener que, y como yo voy a tener que hacer 250 veces este ejemplo, porque en la segunda ya no va a ser, esto es para el primero, aquí también le coloco el segundo, ¿no? Y así, hasta 250 veces. Entonces voy a tener que hacer 250 soluciones de elementos finitos, y estos valores que están hechos para la ecuación 1, voy a tener que sumar 250 veces. Y esa respuesta recién sería la deformación que se genera en este punto. Por ejemplo, acá, deformación. Así es, no sé si me has entendido lo que he querido explicar de una forma general. O sea que elementos finitos, cuando resuelve el problema, lo resuelve de forma incremental, pero después cada respuesta lo suma. Si divide entre 250 veces, puede tener que hacer 250 veces el cálculo y sumar 250 veces la respuesta. Y esa respuesta va a ser mi desplazamiento, por ejemplo, en este nudo, ¿no? Profesor, sí le entiendo entonces la metodología, cómo se llega a resolver. Al final lo que quiero saber son los desplazamientos, las deformaciones, ¿no? Cómo Claro. es que se itera, cómo es que al final se logra a tener la respuesta, pero solo ese tema de incremento de esfuerzos, usted dijo, incremento de esfuerzos lo que mide son incremento de deformaciones. Es una metodología para poder resolver. Claro, esa es la metodología. Así se resuelve. Así se resuelve. Ya. Ese es digamos, ese es los pasos que se hacen, ¿no? Lo que Ya, pasa es claro, que, ya sea de forma manual o por el programa. Ya no, claro, ya, eso sí lo tengo claro, ya sea si lo hiciera manualmente o con el programa, esa es la manera. Ir hallando lo la que, respuesta obtenida en claro, Q1, más Q2, más Q3, ¿verdad? claro. Lo que pasa, solamente para aclarar un poquito, seguramente cuando nosotros hacemos el ejemplo que les he dejado, ¿no? El ejemplo de una barra, lo hacemos una vez porque estamos hablando en un rango elástico, porque la elasticidad es constante. Por eso es que cuando es elasticidad propiamente dicha, este valor, si fuese elasticidad propiamente dicha, no hay ningún problema. Yo puedo dar, en vez de hacer 250 veces, le puedo dar la fuerza de 250. No habría ningún problema cuando es elástico. O sea, acá, como decir, 1, ¿no? Pero cuando es no elástico, ahí se hace esto. Porque cuando es no elástico, si esto fuese un problema elástico, no necesito dividir entre 250 veces. Lo puedo dar directo 250 veces porque es elástico. O sea, el módulo de elasticidad, o sea, los parámetros, son constantes porque es elástico, ¿no? Pero cuando ya yo tengo una curva o tengo la no elasticidad, ustedes se dan cuenta que acá están deformaciones y aquí están esfuerzos. Miren, para cada esfuerzo va a existir, o para cada deformación va a haber esfuerzos diferentes. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué hago esto? Ahí sí, ¿no? De 1 paso a 2 y de 2 paso así hasta 250 veces. ¿Por qué hago esto? Porque cuando paso de este punto a este punto, esta matriz ahora va a cambiar. Cambio por esto. Ahí sí se justifica hacer eso por pasos. Ese es digamos, así es cuando es no lineal.
Cuando es lineal, también lo puedo hacer así, y si hago, divido entre 250, o lo pongo directamente los 250, la respuesta va a ser la misma, porque es elástico. Pero cuando el material es no elástico, yo tengo que dividir, ¿no?, entre 250 veces, y cuando le incremento una carga de 1, automáticamente esta matriz de aquí, por el solo hecho que le he incrementado una carga de 1, esta matriz ahora va a cambiar, y eso se justifica aquí, ¿no? Ahora va a cambiar, o sea, los estados de esfuerzos, o sea, las rigideces, van a cambiar conforme voy incrementando de 1, de 1, de 1, o sea, acá va almacenando información, por eso que aquí aparece, ¿se acuerdan ustedes? En la deducción aparece el esfuerzo inicial, y entonces esto se va actualizando, esto va a ir cambiando. No sé si me captas la idea, Noelia. Sí, sí, profesor, sí, sí, se ha respondido mi duda. ¿Ya? Eso es. Entonces, pero lo que les he explicado es cuando es no lineal. Cuando es lineal, no hay ningún problema. Por eso que en los ejemplos, en la práctica que les he tomado, ustedes tomaban, si le aplico una fuerza de 5, le ponen 5, ¿no? No hay ningún problema porque es elástico. Pero si haríamos eso en un rango no elástico, yo tendría que dividir, y para cada incremento calcularía la deformación, y a la vez también se variaría la materia de rigidez, porque hay un desgaste, porque ya no es lineal, es no lineal, ¿no? Es un poco más tedioso, ¿no? Bueno, sigamos. Esto de aquí, esta es una forma de representar, ¿no? Por ejemplo, miren, esto de acá tiene una explicación, este gráfico. Por ejemplo, ¿no? Vamos a dibujar esto en 3D, y tengo sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Yo tengo mi estado de esfuerzos en 3D. Tengo mi estado de esfuerzos en 3D. ¿No? Por acá está sigma 1, sigma 2, y por acá está sigma 3. Este estado de esfuerzos, en este plano, es un punto, ¿no? Es un punto. Va a estar por acá, ¿no? Por acá va a estar, ¿no? Porque tiene una componente 1, componente 2 y componente 3. ¿Qué pasa cuando a este estado de esfuerzos, que es parte, por ejemplo, a un cierto punto, yo aquí le incremento una carga? Entonces, lógicamente, por decirlo así, este esfuerzo 1 ahora va a ser más un incremento de esfuerzo, o sea, esto va a cambiar. De repente también esto puede cambiar, ¿no? Y eso también puede cambiar. Entonces, ahora este punto que está acá, que estaba aquí, ahora va a pasar a otra posición, que está por acá. Tridimensionalmente es un poco complicado ver eso, ¿no? Entonces, ahí aparece un plano pi. ¿Qué cosa es el plano pi? Es esto mismo, ¿ya? Ojo, esta es una visión 3D, pero en el plano pi es un plano más o menos como aparece acá, ¿no? Este es el esfuerzo 1, el esfuerzo 2, entonces, ese punto que les dije está por aquí. Cuando le aplico una carga, o sea, le aplico, y estos estados de fuerza van a cambiar, entonces este punto ahora va a ir a otra posición, Entonces, una forma de mapear estas posiciones es a través de esta ecuación. ¿Ya? Por ejemplo, todo esfuerzo, ¿ya? Por ejemplo, este esfuerzo que está acá, puede ser desdoblado en unos esfuerzos, digamos, de tipo volumétricos, y en unos esfuerzos de tipo de corte. Eso les sabíamos, eso hasta inclusive en la práctica les he tomado, ¿no? Yo les daba, por ejemplo, un estado de esfuerzos, voy a hacer solamente con 2, ¿no? Acá le puedo dar 1, 4, digamos 3, y acá 2. Esto de acá yo lo puedo desdoblar en dos componentes. Una de ellas va a ser totalmente, ¿cómo diría yo? Va a ser totalmente, hidrostático, o sea, donde los esfuerzos van a ser puramente de compresión y van a ser iguales. Entonces acá esto le saco a esto la media, ¿no? Si esto es 1 más 2, 3 entre 2, 1.5. Acá sería 1.5, acá sería 1.5 y acá sería 0.
Este es un estado de esfuerzos hidrostáticos, porque la diagonal, que son los esfuerzos normales, son iguales. Más, y ahora acá sería, bueno, acá sería 4, acá sería 3, y acá sería menos 0.5, y acá sería más 0.5. Entonces, esta es la componente hidrostática y esta es la componente de desvío. Y esa componente de desvío también lo puedo reemplazar de esta forma. ¿Ya? Entonces, siempre los estados de esfuerzo se deben de desdoblar en una componente hidrostática, o sea, de igual valor constante, la diagonal, y las otras cero, porque es hidrostático. Todas las fuerzas son iguales y no hay corte, ¿no? Y la otra sí es la de desvío. Esta es la que me genera, en otras palabras, la deformación. O sea, esto me genera esfuerzos de corte y esto me va o esfuerzos, ¿no? O deformaciones por corte y esto es lo que me generan deformaciones normales, ¿no? Lo hidrostático y el de desvío. Entonces, una forma de expresar también es a través de esta expresión. Y una forma gráfica es esto, ¿no? O sea que un punto cualquiera se puede manejar a través digamos, de un plano hidrostático, o sea, que va a estar aquí, el punto P va a estar acá, este va a ser el punto P, ¿ya? Y esto de acá va a ser la distancia del punto P, es esta distancia de acá, ¿no? Entonces, esta es la que sería esta parte de acá. Entonces, si ustedes lo ven en 3 dimensiones, es como que este plano de acá es esta diagonal, ¿no? Esta diagonal. Y esta distancia, entre esta que está acá, que estoy dibujando acá, sería la componente de desvío, que sería esta parte de acá. Espero que se capte la idea, ¿no? O sea, es tener una visión tridimensional entre lo que me genera una composición hidrostática y lo que me genera una composición de desvío. Al final, la suma de los dos es mi estado de esfuerzo. Y también se desdobla a través de esta ecuación. ¿Sí? Y este ángulo de acá se llama ángulo de Lode, el famoso ángulo de Lode. Ahí aparece este ángulo de acá. Eso se utiliza mucho en las ecuaciones constitutivas, ¿ya? Y este es la invariante de desvío, ¿ya? Y este es el P es digamos, la invariante, ¿no? Y que es la suma de los esfuerzos es el promedio, ¿no? Y acá viene el valor de P, ¿no? Que les había dicho, el valor de P, este es el invariante de desvío, y este es el ángulo, acá está, ¿no? El ángulo de lodo. Entonces, este es cuando está hidrostático, después pasa un punto B y un punto C, ¿no? Entonces, eh, estos son las trayectorias de esfuerzos ya de manera tridimensional, ¿no? Y cuando es monotónico, va a tener esta forma, ¿no? O sea, de alguna forma el monotónico solamente va a cambiar, cuando es un ensayo triaxial, solamente va a cambiar esta parte de acá, ¿no? En cambio acá no, acá sí hay cambios, puede ser en este sentido, por acá, ¿no? En corte. Entonces, por eso que estas trayectorias de esfuerzos tienen esa forma media caprichosa, en cambio acá sí es lineal, ¿no? Es una referencia para tener una visión tridimensional y cómo estos estados de esfuerzos pueden ser representados por los invariantes, ya sea normales o de desvío, ¿no? Ok. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Lo dice. Elasticidad, como les dije, la expresión es esta, ¿no? O sea, la expresión que uno utiliza para establecer las ecuaciones constitutivas están dadas como incremento de esfuerzos, matriz constitutiva y incremento de deformación. Se da de esta forma, ¿ok? Se da de esta forma. La elasticidad, ¿no? Acá tengo la curva de esfuerzo y deformación. La elasticidad, un momentito, por favor. Un momentito.
Ya. Como les decía, ¿no? La elasticidad es lineal cuando los parámetros son constantes, ¿ok? O sea, la tangente, que es el modo de elasticidad normal, es constante, pero también puede ser una elasticidad no lineal, que puede ser así, ¿ya? O sea, no necesariamente la elasticidad es lineal, puede ser no lineal, pero ¿cuál sí va a ser necesario? Que cuando se deje de aplicar la carga, todos vuelvan a su posición inicial. Eso sería la característica fundamental de la elasticidad. Estas son las relaciones de esfuerzo y de formación. ¿Ok? Ya. Pueden ser expresadas a través de esta variable, ¿ya? O también pueden ser expresadas a través de los módulos de rigidez y el módulo volumétrico. Ojo, este módulo volumétrico no es el valor de EA, este es el módulo volumétrico, y este es de volumen y este es de deformación, por corte, ¿no? Y hay unas correlaciones entre K y E, y entre G y E. Es la expresión un tanto más general que se usa. ¿Por qué siempre hacemos esto? Porque nosotros podemos calcular el valor de E, lo podemos calcular en laboratorio, y de ahí lo asociamos al volumétrico y al de corte. ¿Okay? También la elasticidad también puede ser anisotrópica. ¿Qué significa eso? Que los parámetros van a cambiar, digamos, en un sentido con relación a otro, ¿no? Entonces, por eso que acá aparecen estos módulos que van a ser cambiados, ¿no? Entonces, ahí cada parámetro va a ser, cada plano va a ser, digamos, diferente, pero siempre se va a cumplir ya que va a ser elástico. Elástico significa que vuelve a su posición inicial. ¿Ya? Bueno, acá están las propiedades, ¿no? Estas son la denominación de estas variables, ¿no? Y la no elasticidad ya es aquella en donde ya los módulos o va a ocurrir deformaciones una vez pasado un límite. ¿Cuál es ese límite? Ese límite es la fluencia, ¿no? Acá hay una fluencia. Entonces, de acá a acá sería elástico, acá sería elástico, ¿ya? Y esto que viene ya sería no elástico, ¿no? Ahora, ojo, ese es el comportamiento del suelo. El comportamiento del suelo a veces es así, pero los modelos constitutivos van a intentar, digamos, o puede ser también así, ¿no? Este es el comportamiento real, que es deformación, que es esfuerzo. Ahora, un modelo constitutivo tiene que representar este comportamiento a través de una ecuación. Entonces, esa representación en ese rango elástico, digamos que, o en ese rango lineal, esa forma de representar es la teoría de elasticidad. O sea, la teoría de elasticidad es una forma de representar el comportamiento del suelo cuando está sometido a una cierta carga y después cuando le quito la carga vuelve a su posición inicial. ¿Ya? Eso es la elasticidad, no es una propiedad intrínseca del suelo, simplemente es una ecuación que me representa ese comportamiento. Entonces no es un parámetro del suelo. Así como 6 fino. Parámetro 6 fino es un parámetro del suelo. La densidad, eso es parámetro, ¿no? Este es un modelo constitutivo. Eso también es un modelo constitutivo de la elasticidad. Hay muchas formas de representar la no elasticidad. Una de ellas es que yo puedo representarla por tramos. O sea, de acá a acá voy a asumir de que es un elástico
y de acá a acá voy a asumir que es elástico. Entonces, eso se llama comportamientos bilineales. ¿Ya? Un comportamiento bilineal es como que siguiera la trayectoria, pero entre tramo y tramo el comportamiento es lineal y obedece a la teoría de la elasticidad. Después existen los modelos KG, ¿no? O KY, ¿no? Que también, por ejemplo, de aquí, ¿no? Yo puedo, como esta relación que está aquí es una relación elástica, esta es una relación de elasticidad y depende de K y depende de G, entonces yo puedo hacer algún tipo de artificio en donde el inicial, que es el elástico, le voy a sumar a ese un nuevo valor, ¿no? Un nuevo valor, y el módulo de corte, que es inicial, le voy a sumar otro valor para que me pueda representar esta curva, la curva no lineal, ¿ya? Entonces aquí es deformación y esfuerzo, y sabemos de que la ecuación constitutiva elástica depende de K y depende de G, como está aquí. Entonces yo lo que voy a hacer, eso se llama módulos de parámetros variables. Si yo voy a jugar con este valor de K, voy a jugar. ¿Cómo juego? Le aumento un cierto número, porque ¿qué pasa si yo no juego con esos parámetros? Esa curva va a ser una curva lineal, o sea, va a ser así, Pero si yo hábilmente empiezo a modificar, de repente esta curva va a empezar a ser así. Eso se llama módulos de parámetros variables. Después hay otro método que ya no trabaja con la curva de elasticidad, sino ya trabaja con una curva hiperbólica. O sea, que entre esta relación ya asume una curva hiperbólica. O sea, acá hay una ecuación hiperbólica. Y esa ecuación hiperbólica obedece a unos parámetros, y esos parámetros, de esa ecuación hiperbólica, por ejemplo, y es igual a k sigma a la n. Entonces, estos parámetros k y n, ¿no? que están asociados a esta curva, yo empiezo a variar estos valores, y esta curva va a empezar a acercarse, hasta que se va a parecer a esta curva, a la curva roja, ¿no? Entonces, ese es el modelo hiperbólico, pero parte ya de una ecuación hiperbólica. En cambio, el modelo Calle no. El modelo Calle es parte del módulo, parte de la ecuación elástica. Y al modificar los parámetros, digamos, a ciertos puntos, como que se van adoptando esta curva. ¿Ya? Es diferente. Esos son los modelos, digamos, tradicionales que se crearon a partir de la teoría de elasticidad para poder representar la no elasticidad. Esos son los modelos básicos que todo estudiante de modelos constructivos tiene que entender. Ese es lo básico de lo básico. A partir de esos modelos constitutivos salen lo que ahora conocemos, ¿no? Hardy-Linsoy, ¿no? El modelo de Moore-Coulomb y otros modelos más, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que entender, ¿no? Y nosotros vamos a, en la siguiente clase, ojalá que de ahora, vamos a estudiar el modelo hiperbólico. Y les voy a dejar un trabajo como si fuese la segunda práctica. Y van a hacer un modelo, yo les voy a dar, el trabajo lo dejo a la próxima clase, y van a hacer el modelo hiperbólico, ¿ya? Cada uno va a hacer un modelo hiperbólico, ¿ok? Listo. Entonces, aquí hay una cosa interesante. Como les dije, ¿no? Esto es lo básico en lo que respecta a un inicio de conocer la no elasticidad, ¿no? Ojo, una cosa es la elasticidad y otra cosa es la no elasticidad. Dentro de la no elasticidad están los modelos bilineales, el modelo KG, el modelo hiperbólico y los otros modelos, ¿ya? Y dentro de los otros modelos aparece la plasticidad, ¿ya? Que es un modelo súper
súper basado en un fundamento, digamos, matemático fuerte. ¿Ya? Por eso que la plasticidad toma fuerza, porque está basado en un comportamiento, en unas ecuaciones, digamos, que tienen un buen sustento, ¿no? Entonces, el objetivo de todo esto, señores, como ya les dije, el objetivo de todo esto es encontrar esta curva, esta curva. Surge una primera aproximación, ¿ya? Que es la teoría de los modelos modelos lineales perfectamente plásticos. ¿Qué significa esto? Ojo, mi objetivo es lo que estoy aquí haciendo una nube. Ese es mi objetivo. Entonces, la primera consideración es de que yo este problema, yo lo puedo resolver, digamos, como primero lo asocio la parte elástica, ¿ya? Esto lo extiendo y asocio una parte plástica perfecta. O sea que, en otras palabras, esta curva que está de color negro puede ser representada por esta curva que está de color un momentito, por favor. Ya, entonces, chicos, como les decía, ¿no? Este comportamiento, a ver, este comportamiento que de la línea de color negro es el comportamiento real del suelo. Entonces yo puedo representar por una curva que tenga esta característica, que le he puesto, que está con rojo. Esto es elástico por este tramo, acá está la teoría de elasticidad, y plástico en este tramo, pero es un plástico perfecto, porque hay deformación, pero no hay variación del esfuerzo actuante, ¿no? Plástico perfecto. Este es un modelo. El otro modelo voy a colocar con otro color, es el modelo que le llaman comúnmente de endurecimiento. O sea, existe un tramo elástico, que sería este que está acá, y existe el otro, el que le complementa el tramo plástico. O sea, este es el elástico y este es el plástico. Y como este comportamiento creciente me representa, es como si va a endurecer el suelo a medida que le estoy aplicando carga, por eso que toma el nombre de hardening, ¿no? O sea, son los modelos plásticos con endurecimiento, ¿no? Es diferente al hardening soil. Hardening soil es un comportamiento, sino que acá estamos diciendo que esta forma de representar se va a llamar hardening, ¿no? Porque estamos diciendo de que está creciendo, o sea, se está endureciendo, ¿no? Está aumentando la resistencia a medida que aplico esfuerzo, ¿no? ¿Ya? Hay un modelo hardening soil, esa es otra cosa, ¿ya? Pero como forma es el modelo de tipo endurecimiento. Después hay otro modelo que me representa el ablandamiento, el softening, ¿ya? Que simplemente a medida que voy deformando, este modelo va decreciendo su rigidez. Entonces, estos son los comportamientos típicos de la teoría de plasticidad, ¿ya? Para que tengan una idea, después vamos a hablar exclusivamente de plasticidad cuando llegue el momento, pero por ahora hay que entender de que la teoría de plasticidad tiene, digamos, dentro de sus formulaciones, tiene tres ingredientes, ¿no? ¿Cuál es? El plástico perfecto, endurecimiento y ablandamiento. ¿Ok? Como concepto básico de la plasticidad,
se habla de que existe una superficie de fluencia, ¿ya? Y también existe una superficie potencial plástica. ¿Qué significa esto? Esto lo vamos a ver solamente a medida digamos, de comentario. Acá voy a dibujar un cuerpo de análisis, ¿no? Y aquí voy a dibujar la carga, el incremento de esfuerzo, ¿no? Y aquí están los esfuerzos, digamos, confinantes, ¿no? Si yo le aplico una cierta carga, ¿ya? Y aquí está graficando todo lo que es esfuerzos y deformaciones. Si yo le aplico una cierta carga, el material se va a comportar elásticamente. Si le sigo aplicando otra carga más, va a ir así, ¿no? Asumiendo de que esta es la línea, la proyección de la elasticidad. Y si le aplico una carga más, este señor va a ir así. Entonces, acá está existiendo un punto de inflexión. Y si antes de llegar a este punto yo le quitaba la carga del material, se regresaba al punto de inicio. Y cuando pasa este punto que le vamos a llamar fluencia, si le aplico una carga más, llega a este punto, y le quito la carga, entonces va a regresar a esta posición. Entonces acá se va a manifestar una deformación plástica. Entonces, cuando pasa ese contorno, y al quitarle la carga, se genera una deformación plástica. Entonces, este es el concepto fundamental, uno de los conceptos fundamentales de la plasticidad. Entonces, yo puedo, imaginariamente, ahora, en vez de aplicarle un estado de esfuerzos, a ver, en vez de aplicarle un estado de esfuerzos eh, en un sentido vertical, también puedo hacer lo mismo en un sentido horizontal, en este encima de acá, y voy a llegar también a este comportamiento. O también aquí, también voy a llegar, ¿no?, en cada sentido. O sea que viendo eso en tres dimensiones, ¿no?, en tres dimensiones, eh, digamos, y también lo puedo aplicar en un sentido también girado, al final se va a generar una visión en 3D, ¿no?, como una especie imagínense un volumen, ¿no?, que cuando estoy dentro del volumen, ¿no?, acá hay sigma 3, sigma 2 y sigma 1, que son los estados de esfuerzo. Cuando es cierto, lo grafico para los tres ejes y quizás en fuerzas también que no sean en el eje, se genera como un contorno. Si estoy dentro de ese contorno, si le quito la carga, este es mi estado de esfuerzo, va a regresar a su posición inicial, o sea, no hay deformaciones. Pero va a existir esta configuración geométrica, que es el límite, que sería este que está acá. Que sería, para un punto, es la fluencia en 1. Para otro punto, la fluencia en sigma 2. Para otro punto, la fluencia en sigma 3. Y si aplico fuerzas inclinadas, también voy a tener fluencias en varios puntos. O sea, al final voy a generar como una especie de una capa, ¿no?, una esfera. Si se me ocurre aplicarle un estado de esfuerzos mayor a este punto, entonces prácticamente ya estamos dejando esa región de la elasticidad. Si ahora esa región de elasticidad solamente lo voy a graficar como está acá, en el eje sigma 1 y sigma 2, ¿no?, ese contorno, este contorno que estoy acá mostrando, se va a llamar superficie de fluencia, ¿no? La línea, ¿no? En realidad es una superficie porque es en 3D, es una superficie de fluencia. O sea que cualquier estado de esfuerzos que supere esa superficie de fluencia me va a generar un problema de plasticidad. ¿Cómo sería esa superficie de fluencia digamos, en un problema de plasticidad perfecta? Ahí es así, miren. Si esto es mi superficie de fluencia en el sigma 1 y en el sigma 2,
Si estoy aquí, estoy en el rango plástico. Este punto 1 es como si fuese aquí. Si estoy acá en este punto B, es como si estuviese aquí. Y si aumento al punto C, y es plástico perfecto, este punto se va a contornear a este punto. O sea, no va a salir porque es plástico perfecto. A diferencia del hardening soil, o del modelo de endurecimiento, en donde, como le dije, ¿no? Cuando ya estoy en otro punto, esta superficie de fluencia, que es la inicial, la superficie de fluencia inicial, ahora, eso es de acuerdo a la teoría de la elasticidad, este punto no lo podemos dejar tan libre. A ver. A ver, un ratito, no sé qué cosa he hecho. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Parece que alguien está preguntando. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Ya. Entonces, cuando estoy en una posición que me he escapado de esta superficie de fluencia inicial, ¿ya? Y este punto no lo puedo dejar libre, entonces ahí esta superficie de fluencia se expande. O sea que este punto va a obedece a la superficie de fluencia, pero ya no la inicial, sino aquella en donde va a estar dependiente del estado de esfuerzo. O sea, va a estar dependiente del estado de esfuerzo. Entonces, quiere decir, estamos dando una interpretación matemática, quiere decir de que cuando estamos en una consideración, a ver, cuando estamos en una consideración de plasticidad por endurecimiento, si este es el estado, este es la superficie de fluencia, y este es sigma 1, y esto es sigma 3, cuando estoy aquí y paso ya a una condición donde ya la superficie de fluencia inicial es esta, entonces se va a generar automáticamente, eso es lo que dice la teoría de plasticidad, voy a generar como un offset de la superficie de fluencia. Pero esta superficie de fluencia va a mantener las mismas características alineadas a este punto. ¿Por qué se hace eso? Para que estos puntos tengan alguna correlación, o sea, no queden así en el aire, ¿no? Porque todo tiene que estar relacionado con ecuación, entonces lo asocian. Y la ecuación, la deformación que se genera es esta expresión. O sea que la deformación elástica, o el incremento de deformación, está asociado a una variable multiplicado por la derivada de esa función de fluencia, ya, digamos, en este punto de acá, con la derivada del esfuerzo, del estado de esfuerzos, y multiplicado por, no, bueno, básicamente es esto, ¿no? Entonces, esto es la ley de flujo, o sea, con la ley de flujo, ¿qué cosa es la ley de flujo? Es la ecuación que me permite calcular la deformación, que es lo que quiero. Va a ser dependiente a un multiplicador por la variación de la... Chicos, se fue la señal. Disculpen, voy a volver a presentar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? ¿Me avisan? Sí, profesor. Sí, sí, lo escucho, ingeniero.
Entonces, como yo les decía, ¿no? Un momentito. Como yo les decía, como aquí, ¿no? La ecuación para, o la ley de flujo está asociada a la variación de la superficie de fluencia con relación al estado de esfuerzo, ¿no? Esta es la ecuación. Tomen esto como idea, por favor. Después cuando hagamos un ejemplo, ahí van a entenderlo mejor. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a poner acá un... Entonces, lo que pasa es que esto era bueno, según lo que menciona la historia de modelos constitutivos, esta ecuación era interesante para metales, pero en problemas de suelos, el hecho de que el estado de esfuerzo dependía únicamente de la ampliación, ¿no? O de la expansión de la función de fluencia, no representaba el endurecimiento del suelo. Entonces, ahí, ¿qué hicieron los especialistas, ¿no? Los investigadores? Crearon una nueva función que se llama la superficie potencial plástica. ¿Qué cosa es la superficie potencial plástica? La superficie potencial plástica, a ver, voy a usar la pizarrita acá. La superficie potencial plástica, ¿qué cosa dice? Dice lo siguiente: cuando ya se está en este estado de esfuerzos, igualmente se va a ampliar la función de influencia, se genera una nueva superficie que le llama superficie P, y la deformación o el incremento de deformación, que antes era la variación de la función de fluencia, ¿no? De la función de fluencia entre el estado de esfuerzos por un multiplicador lambda. Ahora dijeron que no, ahora vamos a crear una nueva función y esa función va a ser la que va a calcular la deformación. O sea, crean una función P, una función que le llaman función plástica. Y es ahí que aparece, como le dije, una nueva función. Entonces, esto ya es la teoría de plasticidad, ¿no? Donde simplemente este punto va a ser dependiente del estado de esfuerzos y de una función plástica. Y ahí surge, esto va a ser la nueva ley de flujo, o sea, la ecuación para determinar los esfuerzos, ¿no? Con esta expresión, ahora ya se puede estimar la ecuación constitutiva en el rango plástico. Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, aquí voy a hacer una pequeña explicación. Miren, para que, como cultura general, ¿no? Hemos dicho que cuando tenemos aquí está el estado de esfuerzo sigma 1, sigma 2, ¿no? La superficie de fluencia es un espacio geométrico que todos los esfuerzos que están por dentro está dentro del rango elástico. Y cuando pasan a un nivel superior, automáticamente vamos a generar otra superficie, ¿no? Este punto, este estado de esfuerzo va a estar asociado a una superficie de fluencia, ¿no? Que va a ser similar, sino que es como si ampliara el radio, y se genera un potencial plástico. Ya está. Y si paso a otro nivel, paso acá, igualito, ¿no? Se va a generar también ya una superficie de fluencia 3 y su potencial plástico. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que teóricamente falle, ¿no? Esta es la de fluencia y esta es la plástica. Esta forma de expansión, manteniendo siempre el eje central, se llama endurecimiento isotrópico. ¿Por qué viene la palabra endurecimiento? Porque la configuración geométrica de la curva de estado de formación es así, ¿no? A esto le llaman endurecimiento. Isotrópico porque mantiene el eje. Y ahí surgen los que investigan esto y dijeron, pero esta teoría de la plasticidad todavía no es tan interesante porque esto no me permite representar algunos comportamientos del suelo. Entonces, ahí dijeron, ¿qué tal si ya esta expansión de la función de fluencia ya no es isotrópica, sino que ahora mi superficie de fluencia inicial
¿no? Y yo genere otra, o sea, donde prácticamente la superficie de influencia ya se va a mover. Entonces, a eso le llaman endurecimiento cinemático. ¿Por qué cinemático? Porque la superficie de influencia se va a mover. Esta forma porque en realidad es una forma de calcular mi deformación, ¿ya? Esta deformación que está acá. Ahora sí, con esta forma, yo puedo representar en algunos casos endurecimiento, en algunos casos ablandamiento. Y ahí sí ya se cierra el círculo. O sea, quiere decir de que yo puedo ahora sí representar comportamientos picos y comportamientos residuales. Y ustedes se dan cuenta, no sé si lo habrán percibido, en realidad todo lo que estoy haciendo, esta forma, al final lo que uno quiere es encontrar esta forma de la ecuación o de la curva de esfuerzo de formación. O sea que el objetivo es encontrar los parámetros de una curva que sean lo más cercano posible a una curva de esfuerzo de formación. Y para eso se empezó con endurecimiento isotrópico y después con endurecimiento cinemático. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, disculpe, tengo una consulta. Entonces, como que la diferencia fundamental entre el endurecimiento isotrópico y el cinemático es que en uno la superficie se expande pero queda concéntrica y en otra la superficie se desplaza, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Claro, esa es su explicación matemática. Esa es su explicación matemática, porque detrás de esto hay una matemática, pues, de puntos variables, ¿no? Pero ¿por qué se hace eso? O sea, por qué se llega a que la superficie de fluencia ahora se mueva como una burbuja, ¿no? Deja de ser concéntrica. ¿Por qué? Porque eso me puede permitir, yo prácticamente estoy liberando ahí la superficie de fluencia y eso me permite hacer curvas de ablandamiento, porque esa es la intención, ¿no? El endurecimiento está garantizado, digamos, con el modelo isotrópico, con el endurecimiento isotrópico. Pero cuando yo quiero representar ablandamiento, que es lo más complicado, si ya tengo que dejarlo tradicional y comenzar a proponer otro tipo de formas o otro tipo de ecuaciones para poder representar el ablandamiento o el softening. Esa fue la necesidad. ¿Ok? Está bien, profesor, gracias. Yo creo que ahora ustedes ya están en la capacidad, por lo menos, de algunas lecturas de artículos donde puedan decir, ¿no? Este es un endurecimiento isotrópico o es un endurecimiento cinemático. Eso está basado, eso es plasticidad pura, ¿ya? Y ahí también es donde se cometen los errores, ¿no? A veces hay modelos constructivos que no son plásticos, ¿ah? Pero usan ese término de endurecimiento cinemático o isotrópico. Y eso a ustedes les puede llegar a la confusión, ¿no? ¿Por qué el modelo ABC, que no es plástico, habla de endurecimiento isotrópico cinemático? Lo que pasa es que la teoría de la plasticidad es una teoría muy rígida. Conceptualmente, y sus formulaciones son muy parametrizados. Entonces, los modelos que actualmente están implementando, como que están rompiendo esa parametrización de la plasticidad, ojo, pero están heredando ciertas hipótesis, endurecimiento isotrópico o endurecimiento cinemático. Entonces, cuando ustedes lean los artículos, tienen que saber diferenciar, ¿no? Ese modelo ya no es plástico, pero hereda ese concepto de endurecimiento isotrópico o cinemático, ¿ya? Esa es la idea. Por eso que esto se explica, ¿no? Como fundamento teórico de la plasticidad. ¿Ya? Y esto era lo que le estaba explicando en un inicio, ¿no? Miren cómo es a ver, cuando es comportamiento perfectamente plástico, el estado de esfuerzos en la parte elástica está acá, y si yo le aplico una carga, pasa acá, después por la siguiente carga ya llegaría al tope. Y si le aplico una carga, este señor no puede irse para acá, porque esto ha sido hecho para
con esta consideración. Entonces, si le aplico una carga, ¿qué significa? Los esfuerzos no incrementan, o sea, los esfuerzos no cambian, entonces va a estar fluctuando de aquí hasta acá, o de aquí hasta acá. O sea, van a estar dentro de la superficie de fluencia. Eso es lo que me está diciendo la plasticidad perfecta. Ahora ya el comportamiento con endurecimiento, y acá se ve, ¿no? Ya va creciendo de B a C, ¿no? Y a D. Entonces, miren qué pasa con la superficie de fluencia. Va a ir, como que va a ir acompañando, ¿ya? Por endurecimiento. Y cuando es ablandamiento, o sea, este señor viene de aquí, llega así, y llega a esta superficie, y para bajar de B a C, ahora sí empieza a bajar, ¿no? O sea, ya llegó al tope y baja, ¿no? O sea, de esta forma se puede representar este comportamiento. ¿Ok? Eso es la idea. Entonces, estos son digamos, los conceptos básicos, ¿no? A nivel de una explicación muy elemental para entender, digamos, algunas particularidades de la plasticidad. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora es interesante, es la formulación de la matriz constitutiva. Y miren, todo parte de esta ecuación. Esto fue la ecuación que inicialmente nosotros encontramos, ¿no? Esta ecuación de acá. ¿Ok? Pero también esta expresión es fundamental entender, ¿no? Miren, cuando yo estoy ya en el rango elastoplástico, estamos hablando de que aquí es deformación y aquí es esfuerzo. No. Hay un rango elástico, voy a dibujar así con una línea así. Este es el rango elástico y después viene el rango plástico. En todo momento, antes de descargar, la deformación total, ¿qué cosa es? Es la suma de la deformación elástica más la deformación plástica. Entonces, de ahí viene esta ecuación. Pero también sabemos, esta es la ecuación general, esto siempre se va a cumplir, tanto en la elastoplasticidad como también en la plasticidad. O sea que eso se va a cumplir en todos los casos. De esta expresión, yo puedo separar la deformación elástica, ¿no? Saco la inversa y tengo esta expresión. Esta expresión ahora lo voy a reemplazar aquí. Entonces ya tengo esta expresión de acá. ¿Ya? Y esta expresión, sustituyendo aquí, llego a esta expresión. Entonces, acá tengo que el incremento de esfuerzos, o sea que este incremento de esfuerzos que yo genero desde este punto hasta este punto, ya es esta ecuación. Y aquí, ¿qué cosa es esto? Esta es la ley de flujo, ¿no? Que les había dicho. Y acá aparece, esto ya es en el rango plástico, ¿no? Esta es la ley de flujo que alguna vez, acá está, ¿no? La ley de flujo. Entonces ahora voy a hacer uso de la ley de flujo, que es un factor multiplicador, ¿no? Multiplicador y dependiendo de la función P. Ahora, esta expresión lo voy a reemplazar aquí y tengo esta expresión de acá. Ojo, ¿mi objetivo cuál es? Encontrar esta ecuación. Este es mi objetivo. Ya tengo esta expresión y ahora digo lo siguiente. Ahora sí voy a hacer uso de la función de fluencia. Esta es la función de fluencia. La derivada de la función de fluencia va a seguir siendo 0. Y si yo derivo internamente, llego a esta expresión. Esto más esto igual a 0. ¿Ya? De aquí puedo despejar el incremento de esfuerzos. Ojo, tengo este incremento de esfuerzos por un lado y tengo este incremento de esfuerzos por otro lado. ¿Ya? Al hacer esa igualdad, llego a esta expresión. ¿Ok? Seguimos. Y ahora sí voy a reemplazar en esta ecuación. Aquí. ¿Ya?
Reemplazo en esta ecuación y llego a esta expresión. Factorizo todo lo que es este incremento de formación, o sea, voy a factorizar esto, factorizo esto, ¿no? Al factorizar eso, ahí tengo, ¿no? Incremento de esfuerzo es igual al D elastoplástico multiplicado por mi incremento de formación. Y ahí encuentro esta expresión. Entonces, la matriz elastoplástica es esta expresión. Esto que está acá nos hace entender muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Aquellos que ya conocen el Praxis, seguramente alguna vez, cuando han tenido un problema, ya han estado modelando, ¿no? Y de repente le han dado una fuerza alta, o sea, le han dado una carga, no sé, de 100 toneladas, y después viene el problema y aparece un momento donde dice colapso, ¿no? Colapso del material, ¿no? Colapso numérico. Eso se explica por esto. ¿Qué pasa? Que, como les dije, eso creo que me preguntó Noelia, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de elementos finitos? Fuerza es igual a rigidez por desplazamiento, ¿no? Vector, vector, y todavía incremento de fuerza, y aquí sí es matriz, ¿no? Como le dije también que esta fuerza, lo que tenemos que hacer es que la fuerza que vamos a considerar aquí va a ser esta fuerza dividida entre un número. O sea, esta fuerza lo vamos a hacer chiquitito. Ese número que le estoy aplicando, este número, es un estado de esfuerzo, ¿no? Este esfuerzo va a ir cambiando, ¿no? Y a la vez ese estado de esfuerzo también va a almacenar esfuerzos antiguos. Entonces, ahí viene esta expresión. Miren, como esto está cambiando, esto está cambiando, esto está cambiando, esto hace que cambie. Entonces, en todo momento, estas expresiones que están acá son susceptibles porque dependen del estado de esfuerzo. O sea que va a depender de este esfuerzo. Porque este esfuerzo antes era 1, después ahora va a pasar a ser 1 más el anterior, y así. Entonces, esto va a ir cambiando. Por lo tanto, todas estas expresiones, estas que estoy acá marcando, estas de acá y estas de acá, van a ir cambiando. Y ese cambio, ¿qué es lo que está haciendo? Va a empezar a reducir esta parte de acá. O sea, esto sí se mantiene constante, porque esta es la matriz elástica, pero este paquetón que está acá va a ir aumentando. Esto va a ir aumentando y por lo tanto la matriz elastoplástica va a ir disminuyendo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? En términos, si le queremos dar vida a esos números, que a medida que yo le voy aplicando más carga, ¿no? Porque esa carga de 100 lo tengo que dividir entre 10 veces, la matriz elastoplástica va a ir disminuyendo su valor porque la matriz elastoplástica depende del estado de esfuerzo, depende de esto de acá, depende del incremento de esfuerzo. O sea que la matriz elastoplástica, a diferencia de la matriz elástica, no es constante. Es una matriz que va a ir cambiando conforme el estado de esfuerzos también cambia. Y puede llegar en algún momento a ser 0, porque, ¿no? Porque acá hay una resta, ¿no? Esto puede llegar a ser igual a este valor, y si esto es igual a 0, el programa simplemente colapsa. ¿Ya? Hay que tener cuidado esa es la explicación por qué sale ahí colapso numérico, algo así aparece, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la formulación de la matriz constitutiva. Estos son los libros que he tomado en cuenta para mostrar eso. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta, por favor? Ingeniero, disculpen, no me queda bien claro si es que hay una diferencia entre la no elasticidad y la plasticidad. ¿Qué parte no está claro?
¿Qué parte no está claro, por favor? No, no sé si hay alguna diferencia entre estos términos, es decir, que algo es no elástico o plástico. A ver. Vamos a responder tu pregunta por parte, ¿ya? Un ratito. Vamos a responder. Chicos, ya está bien. A ver, ¿cuál es la...? A ver, un ratito. Ya. A ver, por favor, pregúntame de nuevo, por favor. Para yo aquí, mientras que tú vas preguntando, yo voy anotando. ¿Cuál es tu Ah, pregunta, por favor? no sé si hay alguna diferencia entre lo no elástico y lo plástico. Ya. Primero, el suelo tiene un comportamiento, el suelo tiene un comportamiento, ya. Vamos a dibujar acá el suelo. El suelo tiene este comportamiento, ya. Digamos que, vamos a decir de que si este punto, ojo, estoy hablando del material, ¿ah? Si en este punto se me ocurre descargar la carga, porque acá la carga va a empezar a aumentar y yo voy a medir acá deformaciones, ¿no? Estos son deformaciones, estos son los esfuerzos que voy a aumentar, ¿no? Pero digamos que ese es un estudio así bien minucioso, ¿no? Entonces, hay un momento en donde este material, cuando supera a un cierto valor de esfuerzos, digamos, estamos aquí, cuando le quito la carga, este material va a regresar a este punto. Y se va a notar acá una deformación permanente. Pero si está en este punto y le quito la carga, este material va a llegar exactamente a su posición inicial. Entonces, se dice que este material tiene un comportamiento, ojo, tiene un comportamiento elástico. ¿Qué cosa es elástico? Estamos hablando de que le quito la carga y vuelve a su posición inicial. Y ahí surge una teoría, la teoría de la elasticidad, en donde solamente trabaja en este rango. ¿Qué cosa dice la teoría de elasticidad? Que es una metodología, es un ajuste de curvas. Dice que el suelo se va a comportar de esta manera. Va a tener un comportamiento lineal o también puede tener un comportamiento no lineal, pero una vez que le quito la carga, todos van a regresar a su punto inicial. Esa es la elasticidad. Después, ¿no? Nos dimos cuenta de que después de este punto es el punto de fluencia, cuando sigo aplicando más carga, este material se va a comportar de esta forma, y si le quito la carga, va a regresar y va a ver este desfase, que es la deformación permanente, ¿no? No plástica, permanente. ¿Cómo represento este comportamiento? ¿Cómo lo represento? Ahí surgen varias metodologías, lo hemos visto. ¿Cuál es una metodología? Bilineal, otra hiperbólico, otra KY, otro plasticidad. Y si hay masa, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la plasticidad? La plasticidad es un modelo constitutivo que me va a representar el comportamiento del suelo, cuando el suelo ya deja de tener un comportamiento elástico. ¿Qué cosa es el modelo hiperbólico? Es lo mismo. ¿Qué cosa es el modelo? De endurecimiento, o sea, el modelo digamos, bilineal, es lo mismo. O sea que la plasticidad es una teoría que me representa el comportamiento después, o que está hecha para representar el comportamiento después que el material deja de ser elástico. La plasticidad no es es una ecuación que me representa ese comportamiento, al igual que el hiperbólico, al igual que el bilineal, ¿no? Al igual que el Calle. ¿Ya? No es una afirmación, es una teoría. Entonces, en otras palabras, el suelo tiene un comportamiento elástico y tiene un comportamiento no elástico. Dentro de la elasticidad hay varias, ¿ah? Hay la elasticidad, la hipoelasticidad, ¿no?
Y dentro del no elástico hay el hiperbólico, hay el plástico, hay el modelo KG y así, ¿no? No sé si está claro, creo que, no sé quién me preguntó. Sí, ya está claro. ¿Ya? Ojo, ojo, la plasticidad es una teoría, una de las tantas. Cuando ustedes dicen, ese suelo se comporta plásticamente, está mal dicho. Lo que nosotros tenemos que decir que ese comportamiento se puede representar por un modelo plástico. Ahí está bien dicho. O por un modelo de tipo plástico o de plasticidad, o por un modelo hiperbólico o por un modelo lineal. Son ecuaciones que me representan ese comportamiento. No es una afirmación. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, vamos a pasar lista. A ver. Acá. A ver, Arturo, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches. Cano, Cano Cano, presente, doctor. Buenas noches. Franco, Franco, Franco presente, profesor. Buenas noches. ya. Guerrero. No, ¿Franco está? ¿Está Franco? Sí, profesor Franco Alba presente. Ya, ya. Guerrero. Guamán, Hugo. Presente, doctor. Buenas noches. Sí, ya. López, Flores. López Flores. Ahí está. Diana Machuca. Buenas noches, doctor presente. Gracias. Noah Rodrigo. Buenas noches, doctor. Presente. Paico Mario. Ahí está. Paico presente, doctor. Buenas noches, disculpe. Gracias. Ramos, Joseph, Presente, profesor. Buenas noches. Reyes, Barba. Ahí está. Rivera López. Rivera López. Ahí está. Sánchez, Geraldine. Ahí está. Tamo, Eduardo. Buenas noches, doctor. Ya. Listo. ¿No está Sánchez? Tampoco. Rivera. Tampoco. Reyes. Flores. Tampoco. Guerrero. Mayra. Tampoco. Listo. Doctor, tenía una consulta, disculpe. Sí, claro. Doctor, cuando se hacen modelamientos, con este tema de las pilas de grado compactado, pilas de grado compactado de Yopier, estos elementos, digamos, al tener un comportamiento muy rígido, ¿cómo sería apropiado modelarlos? O en la práctica, ¿cómo sería conveniente reproducir, ¿no? Para ver su comportamiento. Yo creo que eso lo podemos modelar con un elemento de tipo suelo, ¿ya? Y como es un elemento rígido, yo supongo que deben haber hecho algunas pruebas de formación sobre la grava, sobre la columna de grava. Yo supongo que ese comportamiento debe ser de tipo, no sé, nunca, no sé cómo será, pero si es de tipo lineal, ojo, o sea que así,
O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a poner acá. Era la última hoja. Columnas de grava, ¿no? Aquí tenemos el área. Aquí están las columnas de grava, porque se colocan, dependiendo cómo lo ha planteado, ¿no? Si hacemos un corte aquí, acá tenemos columna de grava. Siempre hay que hacer aquí algún ensayo de carga. Si hacemos un ensayo de carga, ahí vamos a ver cómo se comporta este material. Se puede comportar así, no sé, o se puede comportar así. Si se comporta así, yo asumiría un comportamiento elástico. Si se comporta así, ahí puedo utilizar pues, un hardening soil, puedo utilizar un hiperbólico, ¿ya? Básicamente eso. De esa forma sería su representación, porque tiene ese comportamiento de endurecimiento. Pero si se comporta, ahora se comporta así, ahora no sé si los modelos que están en los programas tienen este comportamiento, o sea, un pico y después residual, ¿no? Pero la pregunta es, yo necesito llevarlo a este nivel, entonces de repente yo puedo diseñar solamente para este tramo, ¿no? También es una asunción, ¿no? Voy a diseñar mi estructura que trabaja solamente en este tramo. Entonces me olvido del endurecimiento y lo puedo asumir como si fuese un hardening soil o un elástico o un hiperbólico. Lo que sí no se puede esto representar es con un elemento de tipo barra. Eso sí no, porque el elemento de tipo barra va a tener momentos, ¿no? Y en cambio la columna de grava no tiene momentos, no tiene diagrama de momentos. Es un elemento deformable, ¿no? Como un elemento tipo suelo. ¿Ya? Siempre tenemos que imaginarnos cuál es el comportamiento de esfuerzo de formación, y a través de eso, ya, se tienen que asumir los modelos. Háganse siempre esa pregunta. ¿Qué parámetros voy a utilizar? Ahí es otra historia, ¿no? Para eso debemos recurrir a la literatura, ¿no? Por lo menos ver cómo han modelado en algunos artículos las columnas de grava. Ahí podemos tener algunas referencias. ¿Ok? Sí, doctor, y una consulta adicional. Eh, Antes mencionó que, por ejemplo, para un pilote se puede hacer o sea, no es necesario hacer un modelamiento en 3D, ¿no? Sino con un modelamiento axisimétrico, o sea, considerando una sección, ¿no? Que gira. ¿Eso también resultaría factible para el tema de columnas de grava o sería más conveniente ahí sí un modelamiento en 3D, ya que tienen como que una geometría, ¿no? Una distribución espacial. Claro, o sea, si lo vas a hacer como axisimétrico, dibujarías digamos, dos, ¿no? O sea, el suelo circundante y la columna de grava. Entonces, al final, el axisimétrico va a ser así. O sea, tu modelo va a ser así, más o menos. Es el eje de axisimetría y va a ser un modelo así, donde acá le vas a colocar, puedes mover acá la carga distribuida y acá lo dejas, lo dejas así, ¿no? Entonces, aquí es propiedad del suelo no mejorado y aquí es de la columna de grado. Podría ser así, ¿no? Ahí puedes ver qué tanto se expande, ¿no? Si va a ser así, ¿no? Algo así. Eso va a ser ya la deformada. Ya. Ahora, con 3D ya es otra cosa, ¿no? Pero igual tienes que conocer las propiedades, ¿no? Para cualquiera de los casos, si no conoces las propiedades, porque los programas es una herramienta. La idea es conocer las propiedades, ¿no? Por eso cuando ustedes hagan columnas de grava, se tienen que hacer SPTs en esta zona y ensayos de placa en esta zona. Siempre eso tiene que proponer. El SPT de esta zona, ¿qué me va a dar de información? La rigidez de este material. Y la columna de grava me va a dar la rigidez de la grava. Porque acá no puedo hacer SPT. Quizás también puede ser un más W, ¿no? O una refracción, ¿no? Hacerlo sobre una columna, ¿no? Aquí y así. Entonces ya puedo tener algún parámetro de velocidad de corte,
¿no? Algo que yo pueda ir, que va a sumar para tomar una decisión de los parámetros que voy a utilizar. ¿Ya? Pero siempre hay que hacer un SPT entre las dos columnas de grado para conocer esas propiedades. ¿Ok? Se puede también hacer, pues, si el material es muy blando, ¿no? Puede hacer un CPT-U, ¿no? En la zona entre las dos columnas de grava, ¿no? Dependiendo cómo es el proyecto, ¿no? Pero ahora hay que usar refracción sísmica. La refracción sísmica es una buena alternativa para tomar decisiones. No me define propiedades en un rango plástico, me define propiedades en un rango elástico, pero también me va a dar me va a mostrar cómo es la variabilidad de las propiedades, ¿no? Imagínense hacer una columna, una refracción sísmica aquí, ¿no? Entonces, ahí voy a tener, bueno, yo supongo que va a ser más o menos así el perfil de las ondas, ¿no? Algo así, porque en esta zona, de repente me arroja propiedades de mayor velocidad y aquí propiedades bajas, ¿no? Entonces, nunca lo he hecho, habría que hacerlo. Siempre la física ayuda. Ayuda, esa es la palabra, ayuda. No me calcula propiedades, salvo me puede calcular propiedades elásticas, ¿no? ¿Ok? Sí, doctor, y una consulta adicional, por ejemplo, generalmente cuando se muelan suelo, digamos, y hay una placa, un pilote, siempre, bueno, se recomienda colocar una interfase, ¿no? Ya que la diferencia de rigidez es bien alta. En este caso, ¿es conveniente también usar una interfaz alrededor de estas columnas o pilas al momento de modelar? ¿Y por qué sería? Pero no hay mucho, ahí yo particularmente no colocaría un elemento de interfase porque la grava, dependiendo qué material está acá, ¿no? Dependiendo qué material está acá. Si acá tengo una arena medianamente, por eso que es importante hacer el SPT. Porque cuando se coloca una columna de grava, el material se expande, ¿no? El material, entonces, este suelo ya va a mejorar, ¿no? ¿Qué tal si el SPT llega pues, a 12 o llega a 20, ¿no? Ya ahora la rigidez de este material no hay una variación significativa de rigideces entre la columna de grava y este suelo de acá, ¿no? La interfase generalmente se da cuando estamos hablando de propiedades entre el concreto y la arena, ¿no? Ahí hay una variación grande de rigidez, no entre dos tipos de suelos, ¿ya? La columna, los elementos de interfase, en todo caso, podrías colocar un elemento, no necesariamente de interfase, porque la teoría de elementos de interfase significa que actúan como un jabón. O sea, acá hay un elemento que actúa, cuando le aplico una carga, este elemento se va a desplazar a esta posición y entre estos se genera un material. Esa es la teoría de interfaces. Lo que yo puedo colocar es un elemento de suelo con propiedades variables aquí y también aquí. Eso no es interfase, ese es para que es un elemento, es una forma de representar. Interfase es cuando tengo elementos sumamente rígidos como el concreto con una arena, ¿no? Ahí es interfase, no en estos problemas. Yo lo que puedo colocar es un elemento intermedio, pero no es interfase. O sea, es de interfase, pero un elemento de interfase tiene propiedades diferentes, ¿no? ¿Ok? Sí, doctor, está bien. Muchas gracias. Chicos, ahí lo dejamos por hoy día. Gracias, doctor. Sí.